Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fórmula 1. En el día de hoy hablaremos sobre trabajo, potencia y rendimiento. Comencemos con trabajo. Cuando sobre un cuerpo se efectúa una fuerza, lo más probable es que este cuerpo se desplace. El trabajo se simboliza con W mayúscula. De cada una de estas fuerzas se define como el producto entre la magnitud de esta fuerza, la longitud del desplazamiento y el coseno del ángulo formado por esta fuerza. Suena complejo, pero se puede resumir a la siguiente expresión. El trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia o la longitud recorrida por el cuerpo que se movió por el coseno del ángulo en el que se hizo la fuerza. Es decir, si hacemos una fuerza totalmente perpendicular a esto, nos vamos a tener un ángulo, no vamos a tener un ángulo, pero si se hace con un ángulo, una inclinación o con cierta inclinación, vamos a tener que reemplazar esto por el ángulo con el que se haya hecho. Listo. Potencia. Cuando llevamos lo teórico a la práctica nos daremos cuenta que lo importante no es el trabajo que puedes hacer, sino la rapidez con la que realizas este trabajo. Es por ello que se define la potencia como potencia es igual a trabajo sobre tiempo, es decir, trabajo realizado en cierta unidad de tiempo. Esta sería la fórmula. Y por último, veamos rendimiento. Nuevamente, la práctica es diferente a la teoría. Todo sistema real tiene pérdidas energéticas debido a las fuerzas no conservativas. Es por ello que se ideó un sistema de porcentajes para medir este rendimiento. Esta ecuación nos da como resultado un porcentaje. Veamos los componentes de esta ecuación. Tenemos la potencia útil, que es la que realmente hallaremos en el ejercicio. Ya luego veremos esto. Y tenemos la teórica, que es la consumida por la máquina. Nos daremos cuenta de que siempre en este tipo de máquinas los porcentajes nunca dan 100 porque no existe una máquina perfecta. Veamos un ejemplo de trabajo, teniendo en cuenta que una máquina se mueve de forma constante por una fuerza de 300 newtons. Calcula el trabajo realizado por tal máquina cuando se desplaza el objeto 8 metros horizontalmente. Bueno, veamos bien este ejercicio. Tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Si no nos dan ningún ángulo, significa que la fuerza se está realizando totalmente perpendicular. Es por ello que ponemos coseno de 0, que sería igual a 1, y por ende no nos afectará casi la ecuación. Entonces nos quedaría fuerza por coseno del ángulo por la distancia, y nos quedaría que el trabajo es de unos 2400 joules o julios, es lo mismo. La unidad del trabajo es los joules. Veamos potencia. Una máquina utiliza una potencia de 4900 watts para subir 100 kilogramos de materiales de un edificio de 20 metros de altura. Calcule el tiempo requerido para ello. Bueno, tenemos la ecuación de acá. Recordemos que debemos despejarla porque en este caso nos están dando la potencia y podemos hallar el trabajo que necesita realizar. Entonces, despejamos y guardamos este despeje. Vamos paso por paso. ¿Cuánto sería el trabajo? Sería el único que está realizando trabajo es el peso. Entonces sería esos 100 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos daría 980 newtons. Todo eso se multiplica por la distancia recorrida. Estamos viendo el tema anterior. Estamos viendo trabajo. Es decir, fuerza por distancia recorrida. Y nos daría 19.600 joules. Listo, ya tenemos potencia y trabajo. Así que solo es cuestión de reemplazar por esta ecuación que tenemos acá. 19.600 joules sobre los 4.900 vatios nos daría un tiempo de 4 segundos. Cabe aclarar de que esta W de acá no es la misma W de trabajo, sino que es una W que simboliza la medida de la potencia, es decir, los vatios. Por último, veamos un ejemplo de rendimiento. Hablando de la misma máquina, esta consume 12.250 vatios para realizar el mismo trabajo, de los cuales solamente usa los 4.900 vatios que vimos anteriormente. Calcule el rendimiento de la máquina. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que tenemos la potencia útil, que es lo que realmente usa. ¿Qué es lo que realmente está usando? Estos 4.900
vatios. Es lo que realmente usa. Pero todo lo que está consumiendo son estos 2250 vatios. Entonces esto sería lo teórico. Entonces recordemos que potencia útil sobre potencia teórica multiplicado por el 100%. Esto nos daría un total de 40%, es decir, que la máquina tiene un rendimiento del 40%. Y esto encaja perfectamente con lo que le dije anteriormente, de que ninguna máquina tiene un rendimiento de 100%, debido a que no existe ninguna máquina perfecta. Muchas gracias.